¿Saben ustedes qué tienen en común los hijos de Steve Jobs, Bill Gates o Evan Williams, más allá de la fortuna de sus padres? Pues son chicos que vienen de un sistema educativo en donde el uso de la tecnología es altamente controlado o nulo. Nick Bilton, periodista del New York Times, hace una entrevista a Steve Jobs después del lanzamiento del iPad y le pregunta: ¿y qué tal el iPad? Sus hijos deben amarlo, ¿verdad? A lo que Jobs le contestó: no lo han usado. Nosotros limitamos la tecnología que nuestros hijos utilizan en casa. La tendencia de los directores ejecutivos de compañías relacionadas con la tecnología es migrar a sus hijos a un sistema educativo low-tech, mantenerlos lejos de pantallas y dispositivos. Por ejemplo, Evan Williams, fundador de Twitter, asegura que en su casa sus hijos tienen cientos de libros físicos. Sí, libros físicos que pueden tomar y leer cuando ellos deseen. Este tipo de tendencias tiene que despertar en nosotros un especial interés. Sobre todo, preguntarnos: ¿qué pueden saber los directores de compañías tecnológicas que los demás desconocemos? Yo no he venido aquí a satanizar a la tecnología. Reconozco que el 90% de la educación migró a la era digital. Sin embargo, yo les pido que piensen algo que resulta muy paradójico. ¿Por qué los dispositivos, que hasta hace poco eran un lujo, hoy son mucho más accesibles? Mientras que los libros en papel han incrementado significativamente su precio y hoy en día son pocas personas las que pueden adquirirlo. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado: ¿cómo serán los colegios o escuelas en Silicon Valley? Cuando yo me hice esta pregunta, supuse que eran espacios que en lugar de paredes tenían tablets gigantes y donde los hijos de los CEOs de la tecnología aprendían a programar desde muy pequeños, porque al final del día pensaba que eran ellos quienes iban a desarrollar las aplicaciones que mañana más tarde nosotros utilizaríamos. Pero ¿qué pasa si les cuento que esto definitivamente no es así? La Waldorf School, una de las escuelas situadas en California, es una escuela y un colegio que acoge al mayor número de hijos de la tecnología. Y tiene algo muy particular. Utiliza una metodología basada en experimentación con el mundo real. Presta especial atención a la creatividad, a la curiosidad y al arte. Todo a través de actividades muy lejanas al ámbito tecnológico. Los profesionales que utilizan este método piensan que la atención es una herramienta fundamental para tener una experiencia educativa mucho mejor. Lamentablemente, la atención es un bien que en esta sociedad está escaso por la sobreestimulación de pantallas. Este tipo de metodologías busca el flujo del aprendizaje, que no es otra cosa que los chicos se concentren en las actividades que están realizando. Y esto pasa a través de actividades tan simples como la lectura de los libros físicos. La metodología Waldorf no limita el uso de la tecnología porque Waldorf sea caduco. Recordemos que tiene un poco más de 100 años de implementación, sino porque reconoce que la sobreexposición a la tecnología anula a los chicos. Pero esto resulta ser una escapatoria bastante útil para liberar el tiempo de los padres. Cuando yo les hablo de anulación social de los chicos, les pido que busquen en su memoria. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. ¿Qué pasa cuando nuestro hijo, cuando nuestro sobrino, cuando el niño que estamos cuidando comienza un berrinche? ¿Cómo lo calmamos? Dándole acceso a nuestro teléfono celular. Grave error que estamos cometiendo los adultos. Los niños tienen que aprender a gestionar sus emociones a través de actividades simples, como ejercicios de la respiración o el uso de la palabra. Son muchas las familias que creen que la tecnología es la salida o la escapatoria a la educación tradicional. Lamentablemente, porque el sistema educativo tradicional no ha encontrado la forma de rediseñarse, reescribirse y reestructurarse. Por ejemplo, se piensa que los videojuegos son una gran ruta para desarrollar la creatividad, la sana competencia y el manejo de tiempo en los chicos.
Sin embargo, les cuento algo. Santiago Bilinkis, en su último libro, Guía para sobrevivir al presente, nos cuenta que los videojuegos liberan en nuestros cuerpos altas dosis de dopamina, una característica que se relaciona mucho con las drogas adictivas. Y además anula cualquier otro tipo de actividad que te dé satisfacción menos inmediata o menos intensa. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo Netflix, ¿se han dado cuenta que la plataforma apenas nos da 4 segundos para pensar si queremos ver el siguiente capítulo? Esto es gracias a la dopamina que libera ya en nuestros cuerpos. Cuando nosotros venimos al mundo, venimos con un cerebro bastante incompleto. Le damos información en los primeros años de vida. Y esto pasa a través del juego. Primero, el juego con nuestros padres y después con todos los elementos del entorno. Sin embargo, para jugar se necesita tiempo. Y tiempo es lo que los adultos no tenemos. Entonces, reemplazamos nuestra presencia con las pantallas. Es verdad, los chicos están bastante entretenidos, pero sobre todo, creo que nosotros nos estamos liberando de nuestra responsabilidad principal. Quiero contarles algo. La educación es un proceso de construcción. Y si queremos edificios altos y fuertes, tenemos que trabajar duro en esos cimientos. Les pido que no hagamos lo que reza la frase: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Recuerden que al final del día, los productores y distribuidores de droga no la consumen y no permiten que sus hijos lo hagan. Entonces, ¿por qué nosotros sí? Muchas gracias.